mi hermano que es mi auspiciador, Nacho y Nelly, pues que son nuestros nuevos diamantes. Los amo profundamente a todos y cada uno de ellos, y definitivamente yo siento este profundo agradecimiento de verdad por cada uno de ellos, porque me ha enseñado algo. De mi hermano he aprendido el enfoque y el mantener el entusiasmo constantemente. Yo nunca he visto a mi hermano deprimido, solamente cuando él dice que le da el periodo, pero después de ahí está bien. Nacho y Nelly me han enseñado el amor y la paciencia que nos tienen a todos y cada uno de nosotros. Nunca me han obligado a hacer absolutamente nada, siempre me han dejado crecer, y por eso les estoy profundamente agradecido. Tenemos a Iván y a Andreisy también, que son personas que parte de nuestro equipo, personas que han estado ahí, que nos enseñaron el camino. Y también a Iván y Carmen Morales. Cuando yo veo esta parejita, Iván y Carmen Morales, yo los miro y entiendo que nosotros hoy no solamente estamos construyendo un negocio donde nosotros vamos a vivir bien. Ellos son segunda generación dentro del negocio, y cuando yo los miro, yo veo que mis hijos, ¿verdad? Mi hijo, bueno, yo tengo un solo hijo, pero mis nietos van a vivir mucho mejor gracias a que hoy en día yo siga venciendo mis retos y venciendo mis miedos, manejando mis miedos, porque nunca dejan de existir los miedos, pero uno aprende a manejarlos. Y con su ejemplo me doy cuenta que todos y cada uno de nosotros que tenemos hijos, ¿quiénes tienen hijos? Tus hijos les vas a hacer el camino mucho más corto, les vas a aligerar la carga si nosotros construimos este negocio. Así que eso es lo que he aprendido de Iván y Carmen. Tony y Wilda, que ellos siempre están con su alegría, ¿verdad? Tony siempre entusiasmado, alegre, contento, sonriente, siempre inspirándonos. A Tato y Patsy, definitivamente Tato y Patsy han sido importantes a pesar de no tenerlos tan cerca. Yo me acuerdo en varios entrenamientos que ellos daban, y me acuerdo mucho uno especialmente por acá en Manhattan. Estábamos todos los platas en ese momento, y él tenía una reunión con nosotros, y yo no entendía mucho del negocio, no hablaba mucho, pero escuchaba en ese tiempo bastante, y pude ver el deseo tan impresionante en su mirada, que nos decía como que avancen, no se queden en las situaciones, no se queden en los problemas. Y para mí ellos son personas de mucha sabiduría y de mucho amor. Y ellos dicen, Patsy siempre dice que el amor nunca fracasa. Así que de ellos he aprendido eso, que hay que tener sabiduría y hay que aprender a expresar el amor que uno siente. De Tim Foley, ustedes saben que es doble corona embajador. Y yo me sorprendía que cada homecoming siempre le hacían un nuevo reconocimiento, un nuevo reconocimiento, un nuevo reconocimiento. Y he tenido la oportunidad de saludarlo personalmente a este señor. Y qué rico ver su mirada tan llena de paz, tan llena de serenidad. Y yo digo, wow, cuando yo sea grande yo quiero ser como él. La última convención yo me vine de la Florida, y vine a escuchar todos los CDs de Tim Foley que encontré, y entendí por qué este señor crece tanto. Él dice que el negocio es muy sencillo, que es simplemente hacer amigos y mover volumen. Hacer amigos y mover volumen. Él dice que alguien le preguntó, oye, ¿por qué tú todavía le sigues dando el plan a las personas si tú ya eres exitoso y tú ya no necesitas dinero? Y él le respondió, yo ya no necesito nada, ya todo lo tengo, pero esta persona que está al frente mío, ella sí lo necesita. Y qué rico poder compartir con libertad esta oportunidad de negocio, no solamente por nuestras necesidades, sino por ayudarle a las otras personas a satisfacer las necesidades de ellos. Y qué rico es saber que Tim Foley, a pesar de ser doble diamante, doble corona, yo escuchaba en los CDs, y él decía que él subía a las personas a su jet privado, los llevaba a dar un paseo, ¿verdad?, por el aire, y bajaba abajo, les daba el plan y le decían, yo no creo que eso funcione. Y yo decía,
Tim Foley le dicen que no, que yo puedo esperar, ¿sí me entienden? Así que a todos nos dicen que no, pero ellos, obviamente, él ya no recibe el no como lo recibía yo cuando empecé a hacer este negocio. Y Stevie and Wood, que de ellos aprendí cómo construir las estructuras, cómo aprender a hacerlos, cómo paga Amway, lo aprendí de ellos en una explicación que daban. Y me vine para acá en un momento difícil y empecé a hacer lo que es las estructuras de negocio y empecé a hacer cada mes, como aprendí de ellos. Yo venía y todos los meses, al cerrar el mes, yo hacía las cuentas de cuánto Amway me iba a pagar, ¿sí? Y yo empecé a aprender a hacer eso porque llegó el momento en que realmente necesité aprender a sacar esas cuentas, porque tomé una decisión de hacer este negocio sin trabajo, que ya les voy a explicar, y obviamente eso me ayudó muchísimo. Así que gracias a ellos, pues nosotros hoy en día podemos tener un camino más sencillo porque nos dan el ejemplo, ¿sí? Así que yo les pido que le demos un fuerte aplauso a todos y cada uno de ellos, que los sientan donde quiera que estén, que sientan que Nueva York está supremamente agradecido por haber tenido la oportunidad de ser inspirado por ellos. Y bueno, vamos a ver la historia, ¿verdad? El objetivo de contar la historia, escogí esa foto que es como un camino, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros somos seres únicos y todos y cada uno de nosotros llegamos con diferentes situaciones a este negocio y todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito propio y un propósito Dios tiene para nosotros. El caminar, nadie nos los puede evitar, ¿sí? Nosotros todos tenemos que caminar nuestro propio camino. Y en el camino vamos a tener que ir desarrollando diferentes habilidades, diferentes formas de hacer este negocio. Y yo entiendo que nosotros tenemos un equipo de apoyo que nos guía, tenemos un patrón del éxito, pero si hay alguien que realmente nos conoce y nos sabrá guiar, es Dios. Así que yo comprendo que cuando uno llena ese vacío de nosotros en el espíritu, que eso solamente Dios lo llena porque es nuestro creador, nosotros vamos a poder caminar ese camino de una forma más pacífica, más en paz, ¿ok? Pero ese camino, si tú quieres llegar a donde tú quieres llegar, nadie puede caminar el camino por ti, ¿sí? Cada uno de nosotros nos tocará recorrer el camino. ¿Qué tan largo es? ¿Qué tan corto es? Cada uno de nosotros lo sabe, ¿ok? Cuando yo empecé, son mis padres, ¿verdad? Antes lloraba mucho, sufría mucho por la forma como nosotros crecimos, pero hoy entiendo que Dios tiene un propósito para nosotros y Él dice que Él escoge nuestros padres y los escoge por un propósito, porque en el ambiente donde uno se va a criar va desarrollando el carácter que necesitamos para poder cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Nosotros crecimos en un ambiente de mucha pobreza y de muchas situaciones de peleas, de pleitos, de muchas situaciones, porque mi mami tiene un carácter. Ella es una persona pues alegre de todo, pero también es como terca, ¿no? Como necia. Mi papi, por el contrario, es un hombre, nunca lo vi tomar, nunca lo vi fumar, no era un hombre mujeriego, vicioso ni nada, pero era muy lunático. Mi papi se enojaba de todo, nada le satisfacía, solamente, como dice mi hermano, cuando tocaba el violín se sentía contento, pero después de ahí era una persona pues de muchas situaciones, ¿no? Mentales, y pues obviamente tenía, digamos, un defecto que era la irresponsabilidad. Nosotros somos muchos hijos y en una de esas ocasiones pues él como regaló a uno de mis hermanos, porque le decía que alguien lo quiere, pues lléveselo, ¿no? Entonces teníamos esa situación con mi papi. Ellos peleaban mucho, discutían bastante y obviamente nunca se pudieron llevar bien. Mi mami fue la que tomó la responsabilidad de, digamos, un 80% de lo que es el matrimonio.
Y por muchos años, por casi 27 años, ella defendió un matrimonio. Pero ese matrimonio estaba fundamentado en arena, no tenía fundamentos. Y cuando algo se fundamenta en arena, se cae con cualquier ventarrón fuerte. Su matrimonio era así, y pues yo no entendía por qué, a pesar de tantas situaciones, cada 2 años venía un niño, cada 2 años venía un niño. Yo no entendía eso. Fui una niña muy callada desde un principio, porque aprendí a ser callada para evitarme golpes y golpes sobre todo de mis padres, porque ellos cuando agarraban a uno le pegaban, y obviamente las pelas que daban eran fuertes, no importaba con lo que fuera machete, fuera correa, fuera lo que fuera que encontraba, con eso nos daba. Y yo había visto varios de mis hermanos cómo les pegaba, y yo quise evitarme todo eso. Así que yo trataba de hacer todo lo que a mi mami le gustara y mi papá también, para que ellos estuvieran bien y nunca tuvieran el problema de que me pegaran. Entonces, como aprendí a ser así, yo guardé muchos sentimientos dentro de mí. Los guardé tanto y tanto que cuando yo llegué a este negocio, yo lloraba, yo hablaba y lloraba, o sea, yo me emocionaba, y tan pronto me emocionaba, empezaba a llorar y dejaba de hablar. Entonces, venía con todas estas situaciones emocionales en mí, y eso pues me había llevado a ser como tímida, muy tímida, no expresaba lo que sentía, todo lo guardaba. Y me llevó a tener, pienso yo, 2 traumas muy grandes, que hasta que los descubrí fue que yo empecé a tomar la decisión de crecer y pues enfrentar esas situaciones. Yo tenía una situación que cuando yo me emocionaba, sentía como un nudo que me llegaba en la garganta, y ya de ahí no podía ni hablar ni nada, solo lloraba. Y no entendía por qué me pasaba eso. Y cuando me enfrentaba al público, pues yo lloraba. Mis primeras orientaciones, mi primer seminario, yo no sé si alguien estuvo en mi primer seminario, pero eso fue una cosa impresionante. Mi primera orientación fue terrible, ¿no? Porque era casi llorando que yo daba esas actividades. Y en las reuniones, por aquí todavía está Sibilina y Nemesio, ¿verdad? Y Rodolfo y Caro. Ellos fueron los que más vieron ese proceso que yo viví, pero obviamente le doy gracias a Dios porque ellos se mantuvieron. Yo estaba viendo las fotos y hay muchos que ya no están, ¿verdad? Me veían llorar, que dije, pues yo no quiero estar en ese negocio que lloran, a ver si iban. Pero venía así por esas emociones, porque un día yo vi a mi papá, que yo era una niña, no sé ni cuántos años tendría, pero recuerdo en mi visión, es necesario enfrentar esas creencias, porque esa creencia nos va a detener. Y es importante la creencia que te detiene, tienes que enfrentarla para que tú la puedas sobrepasar y ir al próximo nivel. Yo recuerdo hablando con alguien, me acordé de un día cuando mi mamá estaba desgranando maíz sentada en el piso, y mi papá estaba de pie, y ellos estaban peleando, gritándose, pero eso como era normal, y uno como niño se inmuniza a eso, y uno los escucha que gritan y pues ya sabe que están peleando, ¿verdad? Pero de repente yo miro hacia atrás, me miro hacia allá y veo a mi papá de pie, mi mamá sentada, y le estaba golpeando. Entonces yo me acuerdo haber sentido como yo no sé qué fue, coraje, una emoción tan impresionante, que me acuerdo haber agarrado algo que estaba en el piso y levantarme con una fuerza, y yo le iba a aventar eso a mi papá, y cuando yo le iba a aventar eso y iba a gritar, el grito me llegó aquí, lo que tenía en la mano nunca lo aventé, se quedó ahí, pero el trauma se quedó ahí. Y obviamente como guardaba tanto, pues eso lo llevé a la vida diaria. Y cuando ya era mayor, ya era grande, ya no estaba mi papá ni mi mamá, pero siempre tenía esa situación, y por eso tenía pues ese problema de no poder hablar cuando me emocionaba. Así que lo enfrenté, y obviamente cuando me di cuenta,
me empecé a hablar a mí misma y a decirme que eso ya no estaba, mis papás ya no estaban cerca, por lo tanto yo decía, yo voy a hablar, yo voy a poder expresar lo que siento. Y así empecé a trabajar esa situación que tenía, y obviamente pues gracias a poder haberla enfrentado, hoy en día puedo hablar con todos y cada uno de ustedes, porque antes no me hubiera podido. El otro trauma era que cuando hablaba en público pues me sentía como ridiculizada, así como que había hecho el ridículo. Y pues eso también lo pude solucionar, y obviamente pues después en cada orientación pues empezaba a manejar esos miedos que tenía, esas creencias que llegaban a mi mente, porque yo me había decidido a ser tímida, y era una creencia que defendía tanto y tanto que lo veía reflejado en la vida, pero eran solamente esas cosas que habían marcado mi existencia, y que hasta que yo tomé la decisión de que no fueran las que manejaran más mi vida, entonces pude ser libre de ellas. Así que libérate de tus emociones o tus creencias negativas que no te dejan crecer, porque son las únicas que te están deteniendo. O es miedo, o es una creencia que estás defendiendo que no te ayuda a crecer y a prosperar, a pesar de que a veces tú estés dando planes, porque nosotros siempre dimos planes, yo siempre daba los planes, siempre ando ayudando a las personas, siempre ando por un lado, siempre ando por otro. O sea que yo sabía que por trabajo no era que no tenía el resultado, porque yo siempre he puesto el trabajo, pero las creencias me hacían que yo me saboteara mi éxito. Entonces, gracias a Dios, pues hoy en día es diferente, ¿verdad? Ustedes han visto esa foto, es la única que van a ver porque no hay más de ese tiempo. Vivíamos tan pobres que no hay ni fotos. Así es que esa es la única que nos queda para mostrarles que es verdad lo que les decimos, ¿no? Que había pobreza, y la pobreza era más que todo en la mente. Como ustedes saben, Artemio trajo el negocio a nuestras vidas, ¿verdad? Y ese era Artemio cuando llegamos al negocio. Esta es nuestra primera convención que fuimos. No era el Artemio que ustedes ven ahora, era un Artemio joven, más joven que yo. Cuando nosotros pues llegamos aquí a este país, nosotros somos 11 hermanos y yo soy la segunda de todos. Entonces, cuando yo había tomado como la decisión de yo nunca tener hijos ni nunca casarme, porque yo veía que tener hijos, primero yo veía a mi mamá que trabajaba tanto que yo decía, no, yo no quiero ser mamá, porque ser mamá es muy trabajoso, ¿sí me entienden? Y yo no soy floja, no me gusta trabajar, así que yo decía, no, yo no voy a tener hijos, y yo tampoco me voy a casar, porque yo veía, pues mi papá está y mejor cuando no está, así que yo entendía que tener esposo y no tenerlo era igual, ¿sí me entienden? Así que cuando venimos a este país, pues yo soy mayor que Artemio, yo soy la segunda de todos, ¿verdad? Yo soy la segunda y él sigue después de mí. Cuando él llega a presentarnos la oportunidad, pues él estaba mi hermano, estaba el que era mi esposo en ese tiempo. Cuando él viene y nos presenta el negocio, ellos le empezaron a decir, ay, no, tú estás loco, eso te van a robar, tú, ¿dónde has visto que te van a pagar por comprar? Y todas esas cosas, ¿verdad? Que nos dicen a uno cuando lo quieren tanto, ¿verdad? A nosotros también nos querían y le decían todo eso, y entonces yo pues me sentí como mamá en ese momento de él, y me sentí el deseo de apoyarlo, y le dije, ¿tú quieres hacer ese negocio? Vamos a hacerlo, yo te voy a ayudar. Entonces, pues tomamos la decisión ese día, ¿verdad? Después me tomó casi 2 semanas ir a la primera orientación, porque el lunes, que eran las orientaciones ese día, pues yo iba al gimnasio religiosamente, así que en ese tiempo pues estaba flaquita, ¿no? Y andaba ejercitándome, sé que sí hacía ejercicio. Pero me tomó 2 semanas, y después de esas 2 semanas dije, no le puedo fallar a mi hermano, ya le dije que voy a ir, así que me fui a esa orientación, y después de eso nunca más falté a ninguna, porque entendí que eso era muy importante. Esa era yo casi al principio, ¿verdad? La que está acá, y pues obviamente la transformación tuvo un tiempo. Cuando yo llegué ahí, pues con todas estas creencias limitantes, ¿verdad? Ya yo estaba
con una persona que había elegido por miedo a una pela con mi mamá, o sea que yo sabía que antes pensaba como que estaba equivocado, pero como les digo, hoy en día entiendo lo que Dios hace con nuestras vidas y creo que la única manera de haber podido tener un hijo fue de esa manera. Me junté con este señor queriendo evitar una pela de mi mami. Me fui, ¿verdad?, con él. Al otro día sabía que me había equivocado, pero allá en los pueblos dicen las señoras mayores, pues ya mijita, te echaste el paquete, aguántalo, ¿no? Entonces, qué difícil es allá poder vivir la vida que uno realmente quiere, así que me aguanté, de alguna manera me resigné a vivir así, y pues por casi 10 años yo viví con el papá de mi hijo de una manera que yo sabía que no estaba bien, pero como yo había visto que mis papás se peleaban tanto, yo oculté todas las peleas, y ante mi hijo y ante todo el mundo, yo era feliz donde yo estaba, ¿sí me entienden? Pero por dentro estaba guardando todas esas situaciones dentro de mí. Y déjenme decirles que una mujer que se guarda todo dentro de sí y no las expresa es como una bomba de tiempo. Va a llegar el momento en el cual va a explotar. Y lo peor que cuando uno explota, ya no le importa nada. Cuando yo exploté después de 10 años, vivir un chantaje constante de que me voy a ir, pero me voy a llevar a mi hijo. Imagínate, yo no quería tener hijos, pero ya tenía uno. Dios me había dado la bendición de tener un hijo, pues que yo hacía todo para tenerlo, ¿sí me entienden? Es una gran bendición, pues que Dios me regaló de poder experimentar el ser madre, ¿sí? Y pues defendí el hijo y no quería que se lo llevaran, así que aguantaba todo y duramos casi 10 años. Pero dentro ya de este negocio, yo empecé a leer. Mi primer libro fue el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿verdad? Que aprendí que no critiquen, no condenen ni se quejen. Y entonces, ¿después de qué hablamos? Nada de qué hablar después de ahí. Pero ese libro me tomó casi 6 meses leerlo porque no estaba acostumbrada a la lectura. Me tomó 6 meses casi para acabarlo. Pero yo aprendí de un diamante que decía: todo lo que empiece, termínelo, porque el que no termina lo que empieza va a vivir fracasado.